Ahí. Muy bien. Factor de seguridad para fundaciones. Las normas establecen dos tipos de factores de seguridad. Uno, escala de material, lo vamos a llamar SSR, que es el cociente entre la resistencia al corte y la tensión de corte actuante. Y otro, escala de la estructura, que lo vamos a llamar factor de seguridad, que es el cociente entre la carga última, por ejemplo, de una fundación, y la carga actuante. Son dos cosas muy diferentes. El factor de seguridad de escala de la estructura, tiene que estar asociado a un procedimiento de cálculo, algo que nos permita calcular la carga última. Por ejemplo, tenemos una norma que pide diseñar una base con un factor de seguridad 3. Calculamos esa base que tiene 1 metro de ancho, 2 metros de largo, está a 3 metros de profundidad, la cohesión vale 10, la fricción vale 32. Lo mismo dato para todas las cosas, pero lo calculamos por el método de Meyerhof y nos da este factor de seguridad. Y la fórmula de Terzaghi nos da este otro factor de seguridad. Y la de Brinch-Hansen da otro y la de Besic da otro. ¿Por qué? Porque aunque el suelo es siempre el mismo, C-Φ es siempre el mismo, y la base es siempre la misma, la fórmula es distinta. Entonces, con estos datos, Besic da un resultado, Terzaghi da otro y Brinch-Hansen da otro. Y si yo calculo el factor de seguridad de estos tres, el factor de seguridad de estos tres va a ser lo que da Besic sobre la carga aplicada, lo que da Terzaghi sobre la carga aplicada o lo que da Brinch-Hansen sobre la carga aplicada. Cuando cambia esto, cambia el factor de seguridad. Entonces, el factor de seguridad que valga 3, que es lo que nos pide la norma, 3, tiene que depender del método con el que calcula. La norma tiene que decir, verifica tal factor de seguridad 3 según la fórmula y te tiene que dar la fórmula. Si te dice, verifica factor de seguridad 3 y no te dice la fórmula, la norma es incompleta. Ejemplo, esto. Acá dice que para el diseño de una fundación de un puente ferroviario con una gran exploración geotécnica hace falta un factor de seguridad de 3. Ok, ¿con qué método? Ese 3, y así o así. Ese es el factor de seguridad. Voy para atrás varias filminas. No tantas, no, eran 2. Ese es el factor de seguridad a nivel de la carga última. En cambio, el factor de seguridad a nivel del material, ya lo hemos visto, es el valor de SSR, o sea, el cociente entre la resistencia al corte y la resistencia al corte reducida tal que se pierde el equilibrio. Entonces, si nosotros calculamos el método, el factor de seguridad FOS de un talud, FOS de un talud es igual al momento resistente sobre el momento volcador, que es como si fuera fuerzas, ¿no? Carga sobre carga. En el caso de taludes, el momento resistente es igual al integral de la resistencia al corte por el radio por la longitud, dividido el momento volcador, que es la intensidad del peso propio, por el mismo radio. Entonces, cuando uno reduce la resistencia o reduce todo el momento resistente, da igual. Y es por eso que el valor de FOS, que es el momento resistente sobre el momento desestabilizante, da lo mismo que el valor de SSR, que es resistencia al corte sobre tensión actuante. También se puede explicar eso gráficamente con la filmina como la tienen ahora ustedes adelante. ¿Qué es eso? Cuando uno tiene un momento, el mecanismo de falla genera tensiones de corte, pero no cambia las tensiones normales. Estas se mantienen constantes. En el gráfico tau sigma, la trayectoria de tensiones de cualquier punto dentro de la malla es
largo con un sigma y voy aumentando la tensión de corte hasta que falla. Entonces, el cociente entre momento resistente y momento desestabilizante es igual al cociente entre momento resistente y el momento resistente para que el factor de seguridad sea 1. O sea, que es el momento resistente que es igual al desestabilizante, que es este, pero en trayectorias verticales. Y ambos, flecha roja oscura sobre flecha roja clara, es igual a tangente de phi sobre tangente de phi reducido. O este 1,50 tangente de phi contra 1 tangente de phi. O sea, el cociente entre la tangente de este ángulo y la de este es 1,5. El cociente entre la longitud de la flecha larga y la flecha corta es 1,5. Y el cociente entre el momento resistente y el momento resistente reducido es 1,5, siempre es 1,5. Y eso te hace creer que SSR es parecido a la misma cosa que FOS. ¡Mal! Solamente en el maravilloso caso de los taludes calculados con este método de círculos. Si lo que tenemos es una fundación, cuando calculamos el incremento de la carga que va desde la P hasta la carga última, lo que hacemos es crecer y crecer la carga hasta que se produce la falla de la fundación. En el camino de crecer la carga, acá abajo, las tensiones de corte tau crecen, pero las tensiones normales sigma crecen, porque yo estoy aumentando la carga. Entonces la trayectoria representativa de un punto como este, rojo sobre rojo, pido disculpas, ahora está verde, un punto como ese tiene una trayectoria representativa que está dada por estas flechas. Porque a medida que yo voy aumentando la carga, va aumentando la tensión de corte, sube, pero también va aumentando la tensión normal, sube. Entonces, en el caso de los taludes, tangente de esto sobre tangente de esto es igual a flecha larga sobre flecha corta. Pero en el caso de las fundaciones, tangente de esto sobre tangente de esto, que es SSR, y que es lo mismo que estas dos flechas, es muy distinto que flecha larga sobre flecha corta. ¿Cuánto es la relación a ojo? Miren ahí y díganme más o menos cuánto es la relación a ojo entre estas dos flechas. Yo tomo acá 1, 2, 3. La relación entre las dos flechas esas es más o menos 2,8. Y ese 2,8 está relacionado con el cociente entre la carga última, si voy aumentando la carga, y la carga de servicio, que es esta. Pero el 2,8, que es el cociente entre esta longitud y esta longitud, redondeemos a 3. 3, que es el cociente entre esta longitud y esta longitud de flechas, no tiene nada que ver con el cociente entre esta tangente y esta, que sigue siendo 1,5. Entonces, si ustedes por métodos numéricos quieren calcular el factor de seguridad de una fundación, ¿cuál es el valor de factor de seguridad SSR que quieren para una fundación? Si lo que quieren es que tenga la misma seguridad que un talud, a la fundación le tienen que pedir un SSR de 1,5. Es impensable pedir un SSR de 3, porque eso sería dividir por 3 la tangente de phi. O sea, si esta flecha representa, vamos a poner que esta horizontal vale 1. Si esta horizontal vale 1, la vertical vale tangente de phi. Entonces, si esa flecha representa tangente de phi, yo lo divido por 3 y estaríamos trabajando con un material que tendría este phi. O sea, estamos cambiando
el material que resiste esto en el círculo de Moore por uno que resiste esto. La relación es atroz. Entonces, no confundimos. Para el caso de fundaciones es dramático. Ustedes quieren que la fundación tenga un SSR de 1,5 para que tenga un factor de seguridad cercano a 3. ¿Cómo podemos calcular con métodos numéricos FOS? No hay problema. Tomamos la fundación y en vez de calcular SSR, o sea, dejamos a 6 phi tranquilos y no los reducimos, sea asterisco y phi asterisco, no lo usamos. ¿Qué hacemos? Tomamos la carga P y la vamos haciendo crecer, 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 hasta que la fundación falla. La carga P que crece hasta que la fundación falla es la carga última, la dividimos por la carga P antes que crezca y eso sí es FOS, no es SSR. Alternativamente, podemos dejar a la carga P tranquila como estaba, en color azul, y vamos reduciendo C y phi, con lo que tenemos C reducido y phi reducido, pues lo vamos dividiendo por SSR, y vamos a tener un mecanismo de falla completamente diferente. No vamos a tener el mecanismo de falla de un suelo que tenga un phi de 40 grados. Para el momento que lo hayamos reducido, vamos a tener el mecanismo de falla de un suelo que tiene 18 o 20 grados o algo así. La pinta de la forma de falla va a estar mal y vamos a calcular con esto SSR, no FOS. Antes de seguir, necesito saber si hay preguntas o si se entendió esto. Por ahora no hay preguntas, si querés darles un minuto a ver si quieren escribir algo o abrir el micrófono. Dale. ¿Sigo? Sí, dale. Bueno, ustedes de esto van a hacer todo un masajeen muy bien en la práctica esto. Bien. Y acá yo hace muchos años hice esto, escribí un articulito de 5 páginas sobre esto y hice este ejercicio que hago aquí. Para convertir uno a otro necesitamos la fórmula. Acuérdense que para calcular un FOS analítico necesitamos una fórmula. Imaginemos que usemos la fórmula de capacidad de carga de Terzaghi. Entonces, si tengo FOS y quiero saber qué SSR quiero, tengo que la carga última es C por NC más Q por NQ más un medio de B por gamma por N gamma. Y quiero un factor de seguridad de 3. Ok, calculo una presión admisible que sería la carga última sobre 3. Y ahora lo que digo es, vamos a reducir 6 phi por SSR hasta que esta fórmula reducida me dé igual a carga última sobre 3. Tan simple como eso. ¿Qué valor me va a dar ese SSR? ¿Y qué sé yo? ¿1,6? ¿1,4? ¿1,7? No sé, pero no va a ser 3. ¿En qué caso va a ser 3? Hay un caso que va a ser 3. Sí. Si phi es igual a 0, entonces la tangente de phi es igual a 1, tangente cuadrado de 45 más phi sobre 2 es igual a 1, NC vale 5,14, NQ vale 1, N gamma vale 0, y en ese único caso, cuando phi es igual a 0, la única cosa que se reduce es la cohesión. Como estos no ayudan, es cierto que dividir a la cohesión por 2 es lo mismo que dividir a la carga última por 2. O sea, para phi igual a 0, es cierto que FOS es igual a SSR. Pero, obviamente, si yo tengo acá la carga última, la resistencia última, SU, y acá tengo SU dividido SSR, reducir SU a SSR o reducir
las flechas me da igual, pero solo porque son dos líneas horizontales. Con las líneas inclinadas, que son las que representan phi distinto de 0, ya no se mantiene esta linealidad. Entonces, si tengo FOS y quiero SSR, este es el caminito. Y esto está bueno, porque yo puedo tener una norma de fundaciones, qué sé yo, la de cualquier país, Trinidad y Tobago, que dice que hay que diseñar las fundaciones con la fórmula de Terzaghi y factor de seguridad de 3. Muy bien. Entonces, para mi fundación, que tiene un B de 3 metros y tiene un Q de 10 o lo que sea mi fundación, yo calculo la carga última a mano, la divido por 3 y me da la carga admisible. Calculo para ese mismo problema el SSR con este método y sé que ese SSR me está pidiendo la norma para una fundación cuadrada de 2 metros de profundidad, la que sea. Y ahora calculo mi fundación platea de un pilote metido con tablestacas al lado de un túnel bajo la lluvia y con la napa alta, todo eso por elementos finitos, pero sé que tengo que apuntarle a este valor de SSR porque lo calibré para la norma. 1,5, 1,6, la norma no va a decir use un SSR de 1,4, va a decir use un FOS de 3. Y esta forma nos permite inventarnos un SSR para entregar un resultado que sea compatible con la norma. Aunque no tengamos fórmula, porque cuando ustedes quieren calcular la capacidad de agua, la capacidad de carga de una fundación que tiene el agua variando y llueve y la forma de la fundación no es rectangular, sino que tiene la forma de un 8 o cualquier cosa por el estilo, tienen que usar el método numérico porque no hay fórmula analítica. Pero con esto pueden extrapolar un poquito el requerimiento de alguna norma. Ahora puede ser al revés. Tengo mi fundación, la calculé por elementos finitos y calculé el valor de SSR. Ya lo tengo. Ahora me pregunto, ¿qué FOS, qué factor de seguridad significa SSR? Y bueno, si tengo SSR, puedo calcular cuánto es la cohesión reducida y la tangente de phi reducido, porque solo depende de la cohesión que ya tengo y de SSR. Entonces puedo calcular con la fórmula que me está pidiendo la norma la capacidad de carga reducida. También puedo usar las mismas cohesión y fricción, pero sin reducir, y calcular la capacidad de carga o la carga última sin reducir. Y el cociente entre la carga última sin reducir y la carga última reducida es, por definición, el factor de seguridad. O sea que así puedo ir de SSR a FOS y así puedo ir de FOS a SSR. Lo clavo con un ejemplo. Entonces voy de FOS a SSR. Es una zapata cuadrada de 2 metros por 2 metros a 2 metros de profundidad en un suelo que tiene peso unitario cohesión y fricción. Hagan la cuenta y van a ver que la carga última es esta con la fórmula de Terzaghi. La norma dice factor de seguridad requerido 3. Bueno, la presión admisible, concepto viejísimo, o sea, obsoleto, es la carga última dividido 3. 795 kilopascales. Buscando por tanteos, y justo SSR igual 1,5 da cohesión 20 sobre 1,5, 13,3. Tangente de phi reducido es tangente de 21 grados, que es igual a la tangente de 30 sobre 1,5. Y cuando pongo esta cohesión reducida de 13,3 por el NC que corresponde a 21 grados, más Q por el NQ de 21, más un medio de B por gamma por N gamma de 21, me da los 795. Porque para eso calculé el 1,5 este. Quiere decir que el FOS entró como dato de entrada y vale 3, y el SSR que iguala esto con esto, este vale 1,5. Hagámoslo al revés. Tengo una zapata cuadrada de B por L por D 2 metros con el peso unitario, cohesión y fricción. Y calculo el factor de seguridad por elementos finitos y me da 1,2. Quiere decir que el problema de elementos finitos dejó de converger cuando la ecuación era 20 sobre 1,2, 16,6, y cuando la tangente de phi reducido es
tangente de 30 sobre 1,2, arco tangente, o sea, tangente de 25,7 grados. Cuando uso 25,7 y 16,6 en la fórmula de capacidad de carga, me queda una carga última reducida, taca, 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 de 1379 kilopascales. Cuando uso el valor de 6φ sin reducir en la misma fórmula, o sea, acá en vez de ese asterisco verde pongo el C, que está color colorado, y en vez de φ asterisco en verde, pongo el que está en colorado acá, 30 grados, la carga última sin reducir me queda 2384 kilopascales. Voy para atrás, es la misma que antes, 2384. Entonces el factor de seguridad es carga última sobre la carga aplicada, o sea, la carga última reducida, y me da 1,73. Ah, ok. Quiere decir que si SSR es 1,2, el factor de seguridad es 1,73, que es un valor muy bajo. Así que cuando calculemos por elementos finitos SSR, estemos cerca del 1,5, porque el 1,5 para valores razonables está más o menos cerca del factor de seguridad de 3 de fundaciones superficiales por lo menos. De acá hice el mismo ejercicio para varios problemas. Para empuje pasivo, siempre SSR 1,5, factor de seguridad en empuje pasivo entre 1,4 y 1,5 para Φ 30 grados a 1,6 y 1,7 para Φ igual 40, dependiendo del ángulo de dilatancia. En capacidad de carga de fundación superficial son estos valores. Fíjense, más o menos 3 a 4. En la punta de pilotes de 3 a 5. Y en fricción lateral de pilotes 1,5, porque en la fricción lateral de pilotes no cambian las tensiones normales, así que FOS y SSR dan igual. Inestabilidad de taludes, SSR de 1,5 es cualquier cosa entre 1,2 y 1,6, dependiendo del método de cálculo para FOS, o sea, Jambu, Bishop, Fellenius, Spencer, Mongerster Price, el que estemos usando. O sea, que en principio SSR 1,5 nos da siempre el mismo SSR, los factores de seguridad que típicamente estás buscando en las normas, ¿no? Empuje pasivo 1,5, capacidad de carga 3, punta de pilotes entre 3 y 5, fricción lateral de pilotes 1,5, podría ser 2, estabilidad de taludes más o menos 1,5. Quiere decir que es más consistente el factor de seguridad por métodos numéricos SSR que el factor de seguridad analítico de la fórmula FOS, que puede ser 1,4 o 3 dependiendo del problema, en cambio este es siempre 1,5. Consultas. Alejo, ¿Sí? Bernardo preguntó hace un par de filminas, cuando estabas mostrando el ejercicio con la base, Sí. si al hacer esas cuentas no estamos considerando que los tres mecanismos de la fórmula de Q última son compatibles. Claro, y esa es la definición. La persona que escribió la norma y dijo, use la fórmula de Terzaghi, y dijo factor de seguridad 3, lo que nos dijo es, usando estas fórmulas que tienen mecanismos cinemáticos ligeramente incompatibles, pero usando un factor de seguridad de 3, usted tiene una tolerable probabilidad de falla, apta para el diseño que está haciendo. Así que use esa fórmula simplificada que tiene ese problema de compatibilidad de informaciones, es la fórmula que tenemos, use un factor de seguridad de 3 y le va a andar bien. Eso es lo que dice la norma. No que es exacta, no que es perfecta, no que está bien, sino que va a funcionar bien. Eso dice la norma. Te agradezco. Vale. Bien. Dejemos SSR. Veamos los mecanismos de falla. Cuando uno hace un análisis de seguridad, de factores de seguridad o de SSR por modelos numéricos, tenés que tener mucho cuidado de ver que efectivamente estés produciendo el mecanismo de falla razonable que estás buscando. Por ejemplo, acá tengo una malla que parece muy linda, pero es relativamente gruesa. Acá hay un palito vertical con una basecita horizontal acá dibujada, muy chiquitita. A ver si logro que esto... Control para acá. Ahí está. Ahí se ve la basecita dibujadita. Parece linda la malla. Sin embargo, no. Con esa malla, uno calcula SSR y le da 1,75 el SSR y el mecanismo de falla solamente falla un elementito en el borde.
Toda la falla se produce porque deja de converger ese nodito con esos tres elementos. Para este mismo problema, refinamos la malla atrozmente alrededor de la zona. Acá tengo una malla con muchísimos más elementos. Aquí está. Entonces, ahora el mecanismo de falla es un tilín más aceptable, no un tilín más aceptable. Noten que el SSR creció un valor enorme como 2.42. Además, puede pasar que estemos diseñando un problema como este, que es una excavación compleja de un túnel, en la que nos puede llegar a dar, por ejemplo, que el mecanismo de falla es que esta tierra que estoy excavando cuando estoy removiendo un túnel, esa tierra se cae. ¿Y a quién le importa si igual la tengo que excavar? Eso no es un problema que se caiga esa tierra. No me digas que eso es la falla de toda la estructura y que no puedo seguir trabajando. Y el programa te contesta, mira, yo no sé qué parte de esta cosa llena de colores es la importante y cuál no. Yo te voy a informar el SSR en el cual el problema de valores de contorno deja de converger. Entonces, si es porque se cae una tierra que no te importa o porque se cae todo el planeta dentro de tu túnel, yo no sé, no lo sé. Así que te informo el valor de SSR para el cual el problema deja de converger. ¿Y vos cómo contestás a eso? Ok, este pedacito de tierra, que total no me importa si se cae, a este no le apliques SSR. Deja la cohesión y fricción de ese cubito como está y no me ayudes, no la quites. Si haces eso, entonces ese material no va a fallar y el SSR de todo el sistema deja de ser 1.16 para ir a 1.77, que es el valor de SSR que produce la falla del suelo desde la superficie. Ese es el valor que estábamos buscando. Quedan 5 filminas que son bravas. Se refieren al factor de seguridad drenado o no drenado. Hay que entender que a medida que vamos bajando cohesión y fricción, o sea, aumentando SSR, más terreno entra en plasticidad. Cambios de volúmenes dejan de estar controlados por los parámetros de rigidez, por ejemplo, E y Nu, y pasan a estar controlados por los parámetros de la regla de flujo, por ejemplo, el ángulo de dilatancia. Cambian los módulos porque está en plasticidad, cambia el volumen y como estamos no drenados, cambian las presiones de poros. Si el ángulo de dilatancia es mayor que 0, el SSR, el factor de seguridad por el método de reducción de parámetros resistentes, se va al infinito, no drenado. Porque la presión crece sin límite. Si el ángulo de dilatancia es mayor que 0, a medida que hay más distorsión, hay más cambio de volumen, como la malla está no drenada y no puede cambiar su volumen, crece la presión efectiva y entonces no falla nunca. Solamente si el ángulo de dilatancia en función de la presión y para una cierta presión se hace igual a 0, ahí se puede obtener un SSR no drenado realista. Entonces, para el análisis SSR, Plaxis y Flax convertían. Mauro, Felipe y Nacho, yo todavía escribo convierte en la clase y no sé si es cierto. Por favor, confirmemos esto, es muy importante confirmarlo. ¿Cómo lo confirmaríamos? No lo sé, pensémoslo, pero esto hay que confirmarlo. Por lo menos en el manual, Plaxis y FLAC dicen que convierten los modelos a Mohr-Coulomb con módulo E al inicio de un cálculo de factor de seguridad. Así que uno puede tener E50 ref. En el momento que inicia el cálculo de factor de seguridad, uno tiene sigma más C tangente de phi sobre P ref más C tangente de phi. Sé que lo vieron, es el HSM a la M. Todo esto junto, hace la cuenta con el valor de sigma, cohesión y fricción que tenga el material en ese momento, hace toda la cuenta y calcula el E en ese momento. Y este E lo clava. Lo clava y para todo el análisis de seguridad lo deja constante. Si eso es así,
a medida que va cambiando la cohesión y la fricción, porque se van reduciendo, porque SSR va creciendo, están habiendo deformaciones deviatóricas y volumétricas asociadas a plasticidad con volumen constante, asociadas a plasticidad perfecta. Y hemos visto que el modelo de Mohr-Coulomb tiene serios problemas para predecir la resistencia al corte no drenado, porque tiene serios problemas para estimar el incremento de presión de poros debido a la deformación plástica, porque tiene ángulo de dilatancia constante. Entonces, si vamos a usar el modelo de Mohr-Coulomb y vamos a hacer un análisis no drenado, tenemos que usar ángulo de dilatancia igual a 0. Porque cualquier ángulo de dilatancia distinto de 0 nos genera un disparate, y lo van a ver en la práctica. Aún con ángulo de dilatancia igual a 0, el cambio de presión neutra, si es que Plaxis y Flack convierten los modelos a Mohr-Coulomb para el cálculo de SSR, el cambio de presión neutra de poros no es realista. Casi toda la malla queda en estado elástico, porque para Mohr-Coulomb el material o está elástico o está en falla por corte. La presión de poros depende del coeficiente de Poisson, del módulo de Poisson, y de ninguna otra cosa, no hay ningún otro dato, porque el ángulo de dilatancia es igual a 0, y la única otra cosa que cambia el volumen es el módulo de Poisson, en el módulo de Mohr-Coulomb. Como la rigidez es constante, no va bajando la rigidez donde el material se va acercando a la falla, con lo que se reduce y se hace poco realista la redistribución de tensiones, porque los materiales no van de a poquito fallando, se mantienen elásticos hasta que llegan a la falla. Sería bueno, si es que todavía lo hacen, que ni Flack ni Plaxis conviertan los modelos constitutivos a Mohr-Coulomb para los análisis SSR. ¿Y cómo vamos a hacer entonces un análisis no drenado SSR? El método SSR es razonable cuando el problema no tiene sobrepresión o presión de poros, o sea, solamente tiene presiones de poro hidrostáticas. Pero si hay sobrepresión de poros, o sea, el caso no drenado, imponga dilatancia igual a 0 en todos los materiales no drenados, haga un análisis drenado y calcule el SSR drenado. Haga un análisis no drenado y calcule el SSR no drenado, compare los resultados. Si la diferencia es pequeña, puede adoptar este de manera segura. Si la diferencia es grande entre estos dos, descarte todo y vamos de vuelta. Tomamos el menor de los dos y calculamos a mano una cohesión reducida y tangente de phi reducido. Y corremos la última etapa con estos valores puestos a mano. Sabemos que va a converger, porque de estos dos tomamos el menor, que sabemos que logró convergencia cuando lo calculamos. Bien, esta última etapa la corremos. La diferencia entre hacerlo así a mano y hacerlo automáticamente es que ahora no cambiamos a Mohr-Coulomb. Dejamos el modelo que tengamos, Harding Soil Model, HS Small, Soft Soil Model, el que sea, el complejo con todos los datos, con cohesión y fricción reducida, pero con el E50REF, el EURREF, todo eso sin tocar. Y ahora que tenemos eso, vamos a volver a calcular, después de arrancar con estos dos, volvemos a calcular el SSR, no drenado y drenado. Uno de los dos va a ser casi igual a 1. Casi igual a 1. Porque los habíamos reducido. Y ahora que lo tenemos calculado, volvemos a calcular entonces de estos dos el menor, y el valor de SSR que informamos es el que usamos en el primer escalón, que lo usamos como dato de entrada para calcular con el modelo bueno y no con Mohr-Coulomb, multiplicado por lo que usamos en el segundo escalón. Entonces va a dar 1,7, que es 1,6, el que usamos acá, por 1,1, que es lo que usamos acá, va a dar siempre muy cercano a 1, este segundo escalón. Bien. Última filmina. El factor de seguridad en el cálculo no drenado no es intuitivo. Si ustedes calculan SSR para el modelo Cram-Clay, que es un modelo constitutivo
muy viejo y famoso, tiene solución analítica y nos da resistencia al corte no drenada AXI, con lo cual el SSR sería esta resistencia al corte sobre la como extensión de corte actuante, que podemos llamar también resistencia al corte reducida. Yo puedo reducir seno, la tangente de φ', fíjense que acá no hay cohesión, ¿eh? Yo puedo reducir la tangente de φ' a la mitad, entre acá, entre acá, entre acá, como esta A está acá. Bueno, reducir la tangente de φ' reduce muchas cosas. Imaginemos que reducimos la tangente de φ' por 1,5. Acá está el 1,5. Entonces, tomo el φ' de 30 grados, le saco la tangente, la divido por 1,5, le saco el largo tangente, me quedaba 21 grados. Acá me queda 21 grados, con eso me queda un A. Ese A va acá, y acá también pongo 21 grados. Es bastante obvio que este número no se va a reducir por 1,5. ¿Por qué lo haría? Es obvio que no es lo mismo reducir por 1,5 de 30 a 21 φ' que reducir por 1,5 acá. Hay un seno dividido por un seno por 3 menos 2 senos, no hay ninguna experiencia, hay un A acá adentro elevado a una coeficiente, nada que ver. Entonces, si haces la cuenta, te vas a enterar que reducir por 1,5 SSR en función del valor de φ' puede significar 1,4 o 1,2 de factor de seguridad. Si vos lo que querés es un factor de seguridad de 1,5, no SR, sino FOS de 1,5, y φ vale 25, tenés que pedir un SSR de 1,7. Si φ vale 35, tenés que pedir un SSR de 1,9. Y si φ vale 45, tenés que pedir un SSR de 2,2. O sea, no es lo mismo FOS que SSR, no nos podemos confundir entre estos dos conceptos. Esta confusión pasa todo el tiempo y cuesta muchísimo explicarlo, cuesta muchísimo que la gente lo entienda y lo acepte, porque una vez que se pasaron 2 semanas calculando cosas y dice mi diseño está bien porque mi FOS me dio 1,5, lo calculé con FLAC. Bueno, no calculaste un FOS, así que no estoy seguro que tu diseño esté bien, tenemos que revisarlo y eso es muy difícil que la gente lo acepte alegremente. Por eso es muy importante para mí que ustedes comprendan la enorme diferencia conceptual que hay entre un factor de seguridad calculado como cociente entre carga última y carga de servicio y el factor de seguridad calculado como cociente entre resistencia al corte y tensión de corte actuante. Este último se llama SSR. No sé si hay preguntas y si no, con esto termino la clase de hoy. No hay preguntas hasta ahora. Bueno, imagino que se las van a hacer ustedes ahora. Seguís vos. ¿Estás grabando esta parte o no la perdimos? Sí, se está grabando. Bueno, fantástico. Listo. Bueno, ¿Termino gracias. por hoy? ¿Van a hacer otro descanso o siguen trabajando de derecho viejo? Capaz paramos 5 minutos y seguimos. Muy Retomamos bien. a las 8 en punto. Mientras tanto, por favor, vayan pensando las preguntas que tengan respecto al P2. Así las vamos, ¿cómo es? Contestando y después Ignacio Cueto va a arrancar con el tema.